Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Verán, todo era color de rosa para la naturaleza debido a la cuarentena mundial. Lo cierto es que nadie se esperaba noticias negativas acerca de la capa de ozono y justo en este preciso momento. Los medios de comunicación masivos más importantes no se hacen eco de esta información. Curioso, ¿no? Lo cierto es que la capa de ozono está sufriendo más de lo habitual en estos meses, y te diré exactamente qué sucede y por qué la cuarentena mundial no ha frenado el deterioro de nuestro escudo natural. Y déjenme decirles algo. Los chinos nuevamente están metidos hasta el cuello en este asunto. Quédate en este vídeo porque lo que te voy a contar seguro no lo sabías. Dentro vídeo. Verán, desde el 2011 no se había dado un fenómeno de este tipo. Desde el último trimestre del año pasado, un inusual agujero apareció en la capa de ozono del Ártico a una altura de 18 kilómetros, según informó esta semana el Servicio de Vigilancia Atmosférica del Sistema Europeo Copérnico, CAMS. Este tipo de eventos es habitual en la región antártica durante la primavera austral, pero en el Polo Norte no son tan comunes. La vigilancia de la capa de ozono es importante porque actúa como una especie de escudo protector de la Tierra en contra de los rayos ultravioletas. ¿Qué ocurre? La aparición de un agujero en la capa de ozono en el Ártico es algo inusual. Allí, las masas de tierra y sistemas montañosos cercanos afectan a los patrones climáticos de manera que las temperaturas en la estratosfera en invierno no caen tanto como en la región antártica. Sin embargo, las columnas de ozono de extensas zonas del Ártico han alcanzado valores bajos récord este año y la capa de ozono sobre el Ártico se ha agotado severamente a una altura de unos 18 kilómetros. Desde la primavera del 2011 no se observaba un agotamiento de la capa de ozono de esta magnitud sobre el Ártico. Los científicos del CAMS indican que en el año 2020, o sea, este año, este agotamiento será aún mayor. Pero ¿cómo se forman estos agujeros? Los agujeros de la capa de ozono de la Antártica lo causan químicos tratados por los humanos, como el cloro y el bromo, que se depositan en la estratosfera. Luego se acumulan dentro del vórtice polar que se genera cada invierno y permanecen inactivos en la oscuridad. El vórtice es un área extensa de baja presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra. Este se debilita en verano e intensifica en invierno, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica NOAA. Las temperaturas del vórtice pueden bajar a los menos 78 grados centígrados y formarse nubes estratosféricas que juegan un papel importante en la reacción con los químicos fabricados por los humanos que agotan la capa de ozono cuando regresa la luz solar. Aunque el agotamiento se ha dado en los últimos 35 años, el agujero formado en el año 2019 ha sido uno de los más pequeños que se han observado. Con respecto al agujero del Ártico este año, los científicos explican que las bajas temperaturas durante varios meses ha propiciado la formación de las nubes estratosféricas en el hemisferio norte y esto ha producido largas pérdidas de ozono. Este nivel de agotamiento del ozono se debe con gran probabilidad a un vórtice polar más fuerte y persistente en este invierno. Serían unos 10 días más de lo habitual. Esto explicó Oscar Dindor Miles del laboratorio Claredon de Física Atmosférica de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Sin embargo, desde CAMS aseguran que el vórtice polar del Ártico se ha mantenido excepcionalmente fuerte y duradero. Nuestras predicciones sugieren que las temperaturas han comenzado a bajar en el vórtice polar, dice Vincent Henry Pouch, director del CAMS. Esto significa que el agotamiento del ozono se ralentizará y detendrá cuando el viento polar se mezcle con el aire rico en ozono de las bajas latitudes, añadió el científico.
Hasta aquí parece ser un fenómeno relativamente normal, y más bien parece ser culpabilidad del calentamiento planetario causado por todos. Pero espera, aún no te he contado nada. Todos sabemos que el dióxido de carbono, CO2, es uno de los culpables principales de la destrucción de la capa de ozono, por ende del cambio climático. Pero hay una sustancia, de la cual se habla muy poco, que está causando estragos a la atmósfera terrestre. Estamos hablando del CFC-11, que es un gas de efecto invernadero que destruye la capa de ozono. A ver, hagamos las cuentas. El poder destructivo de una tonelada de CFC-11 equivale a más o menos 5.000 toneladas de CO2. Con estos datos les pongo en contexto de lo jodida que está la situación. El Protocolo de Montreal comprometió a la comunidad internacional a reducir gradualmente la producción de esta sustancia. La meta era que en el año 2010 cesara por completo el uso del CFC-11. Un reciente estudio, sin embargo, afirma que durante los últimos 6 años se ha desacelerado la disminución del CFC-11 en la atmósfera. Según los autores de la investigación, la principal fuente de emisión del CFC-11 son las fábricas ubicadas en las provincias del este de China. Pero, ¿qué es el CFC-11? ¿Para qué se utiliza y por qué es tan perjudicial para el planeta? El CFC-11 es una parte de la familia de gases llamados CFC, que es la abreviatura de clorofluorocarbono. Los clorofluorocarbonos son derivados de los hidrocarburos saturados obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor y o cloro, principalmente. Básicamente es un gas que se utiliza en los aerosoles y en los sistemas de refrigeración, o por lo menos se utilizaban en los equipos viejos. Durante un tiempo, los CFC fueron considerados un gran logro de la química moderna. Es una sustancia estable y versátil que puede pasar fácilmente del líquido a gas y viceversa, así que los químicos la usaban en cientos de productos, desde aerosoles hasta sistemas militares. Los gases CFC son útiles en sistemas de refrigeración, aires acondicionados, embalaje, espuma de aislamiento y solventes. En el caso de China, el estudio afirma que las fábricas lo estaban usando como material aislante y quién sabe para qué otras cosas más. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, los CFC no son tóxicos para los humanos y tampoco son inflamables. El verdadero peligro, sin embargo, es la emisión de los CFC a la atmósfera. Los CFC no se destruyen en la atmósfera baja, o sea, no se destruyen en la troposfera. Así logran subir hasta la estratosfera, donde se acumulan y destruyen la capa de ozono. Son responsables de un gran agujero en la capa de ozono que hay sobre el hemisferio norte y el hemisferio sur, descubierto en la década de los 80. Y como todos sabemos, la capa de ozono funciona como un escudo que nos protege de la peligrosa radiación solar y por ende nos protege de la muerte. Protege a nuestros átomos de los rayos dañinos del Sol. Según Matt Rigby, profesor de química atmosférica de la Universidad de Bristol y autor principal del estudio, lo detectado en China equivale a la emisión de cerca de 35 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año, cantidad similar al 10% de las emisiones anuales de todo Reino Unido o las emisiones anuales totales de Londres. Según los científicos, incluso una disminución relativamente pequeña de la concentración de ozono en la estratosfera puede aumentar el riesgo de cáncer de piel en los humanos y causar daños genéticos en muchos organismos, convirtiéndose en un problema a la industria farmacéutica que con emoción y regocijo deberán solucionar. Los CFC están siendo reemplazados paulatinamente por otros compuestos, como les dije ya, hidroclorofluorocarbono o los hidrofluorocarbonos, que según la NOAA también son gases de efecto invernadero. Sin embargo, en casos como el de China, el CFC-11 se sigue usando porque es un producto de mayor calidad y mucho más barato que otras alternativas.
Las autoridades chinas sostienen que ya están tomando medidas para reducir las emisiones de CFC-11. Los estudios recientes indican que si se respeta la prohibición del uso de los CFC, el agujero de la capa de ozono en el hemisferio norte podría desaparecer para el año 2030 y el de la Antártida cerca del 2060. Los expertos afirman que si no se detiene pronto la producción de estos gases, se pueden esperar demoras sustanciales en la recuperación de la capa de ozono que no solo afectaría a la población mundial, sino a todo el sistema planetario, y me refiero a todo. Corrientes oceánicas, bosques, dirección y velocidad de los vientos del planeta, por supuesto la temperatura de los ecosistemas regionales de toda la Tierra, composición misma del aire, etcétera, etcétera. No nos olvidemos del efecto dominó. Sin la protección de la capa de ozono parcial o completa, estamos ante trastornos climáticos científicamente comprobados. Estamos cansados de esperar cambios a paso de tortuga cuando se trata de la reestructuración de la industria. Estamos cansados de que siempre se antepongan los resultados económicos por sobre el medio ambiente. Estamos cansados de utilizar productos que son perjudiciales para el planeta. Seamos sinceros. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Quiénes tienen posibilidades de comprar vehículos eléctricos hoy por hoy? Muy pocos tienen esa posibilidad. Les diré por qué. Hay factores. Número 1, la abundancia. Número 2, el precio. Los vehículos que se mueven a combustión son mucho más baratos y hay mucha más diversificación. Número 3, la competencia siempre será desleal cuando se tratan de vehículos eléctricos o de otra índole que sea amigable con el medio ambiente y los de combustión fósil. Número 4, la industria del petróleo no quiere competencia, de hecho no admite competencia. Y número 5, las restricciones para fabricar vehículos eléctricos son muchísimas más que las que existen para fabricar cualquier otro producto en el mundo. Ese es el problema. Y como estos factores existen muchísimos otros que nos motivan a pensar en qué podemos hacer para cambiar el mundo desde nuestra perspectiva, como personas comunes. ¿Qué podemos hacer? Los responsables de lo que sufra nuestro planeta no necesariamente somos todos. Es muy fácil decir que todos somos culpables, pero no deberíamos pensar así, sabiendo que cada invento revolucionario que golpearía económicamente a una empresa gigantesca yacen escondidos y patentados en el fondo de archiveros que jamás verán la luz del día. ¿Y cómo hacer cosas para cambiar si eso es así? ¿Quién sabe cuántos inventos amigables con el mundo, cuántas curas a enfermedades terribles están siendo escondidas por las grandes compañías del mundo? ¿Y todo por qué? Por anteponer el resultado económico. Con el tiempo me he dado cuenta que el poder económico lo es todo. Con el tiempo también me he dado cuenta que esa será nuestra perdición. Ojalá no sea tarde cuando decidan cambiarlo de una vez por todas. Me refiero a la situación. Porque yo sé que las personas poderosas que gobiernan este mundo ya no estarán cuando todo se vaya a la mierda. Y un problema grave del ser humano no es la empatía con los demás. Es la ausencia total de empatía con los que aún no han nacido. Muchas gracias y hasta la próxima.